que, digamos, allá los costos de atender las psicosis son altas y obviamente, digamos, tienen financiación. El sistema de salud financia lo que es la atención de estas enfermedades, cosa que no ocurre acá, es el gran problema que tenemos. También hemos dividido a la esquizofrenia, digamos, en síntomas psicóticos, digo, en síntomas positivos y en síntomas negativos, ¿no? Y hemos aclarado muy bien. Y también hemos visto la clasificación de los trastornos psicóticos. Hemos clasificado en 5 subtipos de esquizofrenia, como ser la paranoide, la esquizofrenia hebefrénica, la indiferenciada, la residual y la catatónica. Cada una hemos delimitado, digamos, con sus características, lo más básico para que ustedes puedan tener. Muy bien, me han escuchado, ¿no? ¿Tengo el audio bueno? Sí, Licen, se escucha bien. Excelente. Sí, Licen. Un poquito ya quiero empezar, digamos, a avanzar los otros trastornos psicóticos, porque ya hemos hecho esquizofrenia la anterior, y aquí igual vamos a ir, digamos, nosotros hablando de lo que son el tratamiento de los trastornos psicóticos. Me avisan, por favor, si no pasa la diapositiva, no me van a dejar continuar. Ya, Licen. ¿Pasó? Sí, Licen, pasó. Muy bien. Entonces, como hemos visto, ¿no ve? Psicosis es un término, como habíamos dicho la vez anterior, que fue introducido por Ernest von Freisbel en el siglo XIX. Es un término que viene heredando, digamos, una concepción de la época greco-romana de locura. Es un término, digamos, que se va acuñando y se va generando año tras año, digamos, por los diferentes estudiosos. El primero que estudió y delimitó el diagnóstico, ya sabemos que es Emil Kraepelin. La psicosis en sí es un concepto que se entendía como la fusión entre lo que es el mundo interno y el mundo externo. Este concepto ha ido evolucionando gradualmente según las aportaciones que hacían, digamos, otros estudiosos como Serkulen, Morel, Kraepelin, Bleuler, Jasper y Schneider, etcétera, digamos, y parte de los síntomas que hemos visto son, digamos, los síntomas de Schneider que hemos hablado ya en la anterior clase. Para la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, la psicosis es un trastorno mental importante de origen orgánico, emocional, en el cual la persona, digamos, pierde la capacidad de pensar, de responder emocionalmente, de recordar, de comunicarse y obviamente de interpretar la realidad y conducirse de una manera apropiada, digamos. Esta capacidad se deteriora de una manera considerable e interfiere gravemente con la capacidad de vida del paciente, con la capacidad de satisfacer sus demandas o vivencias ordinarias. Entonces le afecta en su totalidad. Por eso es que las psicosis son trastornos, digamos, que invalidan a las personas, invalidan, deterioran. Entonces, viendo eso, ¿qué son los trastornos psicóticos? Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas raras, extrañas y percepciones anormales. Escuchan, ven, sienten cosas que las demás personas no sienten. Las personas con psicosis tienden a perder el contacto con la realidad. Y obviamente los síntomas que sí o sí son importantes o principales son las alteraciones del pensamiento que se llaman ideas delirantes o delirios y las alucinaciones. La clasificación de los trastornos psicóticos, vamos a ver que el DSM-5 la clasifica en trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico debido a enfermedad médica,
trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno psicótico breve, trastorno psicótico compartido y trastorno psicótico no especificado. Dentro de lo que es esta clasificación, nosotros vamos a hablar del trastorno esquizofreniforme. Perdón. El trastorno, las causas del trastorno esquizofreniforme son exactas que de la esquizofrenia. Eso quiere decir que son desconocidas, pero sabemos que hay que la causa es multicausal. Puede ser por una inflamación, puede ser por una infección, puede ser por alteraciones estructurales, puede ser por alteraciones neuroendocrinas. Entonces, la causa es amplia. Y obviamente nosotros debemos saber, digamos, que dentro de las causas, o sea, los factores que juegan un papel muy importante son la genética, la química cerebral, los estresores ambientales y obviamente el abuso de sustancias que hace, digamos, que la persona sea más sensible para presentar estos trastornos, especialmente las intoxicaciones por marihuana y el alcohol que tienden a despertar, digamos, estos procesos. ¿Cuáles son los síntomas? Igual en el trastorno esquizofreniforme podemos dividir los síntomas en síntomas positivos, como ser los delirios, que ya hemos hablado, ¿no? Que ese delirio de control, digamos, donde cree que lo controlan, donde cree que lo siguen, pero entidades muy superiores. Alucinaciones, especialmente alucinaciones auditivas, escuchan desde simples voces hasta comentarios bien fuertes. El pensamiento se hace desorganizado y obviamente el comportamiento también se hace desorganizado y por ende va a tener un lenguaje incoherente o desorganizado. Y los síntomas negativos, no se olviden, son todos aquellos que tienen que ver con los afectos. Aplanamiento afectivo, que es la falta de emoción en la expresión facial o en el tono de voz. El que tenga, digamos, una reducción del sentido del placer. La persona ya no siente placer por las actividades que le gustaba hacer todos los días. Empieza a tener dificultades para empezar y para sostener actividades. Y el habla o el lenguaje se va haciendo más reducido. Son los síntomas negativos que vamos a ver en estos pacientes. Pero también vamos a tener síntomas cognitivos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un mal funcionamiento ejecutivo. O sea que va a tener dificultades en entender lo que le estamos diciendo, en entender la información nueva que reciba y usarla de acuerdo a la toma de decisiones que él o la persona tiene que tener. Esto le provoca dificultad para prestar atención, le va a provocar problemas en la memoria funcional. No va a saber o va a tener dificultades para usar la información inmediatamente después de aprenderla. No entiende lo que aprende, ¿me entienden? ¿No ven? Debemos aprender o ver, digamos, que el trastorno esquizofreniforme se diferencia de la esquizofrenia porque, digamos, un tercio de estos pacientes puede lograr recuperarse. Pero lo más importante de esto es que hay una ventana, hay un tiempo. Hemos dicho que los síntomas son idénticos al de la esquizofrenia, pero el trastorno esquizofreniforme dura más de un mes, pero menos de 6 meses. Y también tenemos que tomar en cuenta que el trastorno esquizofreniforme no deja secuelas ni produce deterioro como la esquizofrenia, entonces es de mejor pronóstico y un tercio de estos pacientes logran recuperarse completamente. Son, digamos, las características que los diferencian de la esquizofrenia. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros vamos a hacer? Lo mismo que en la esquizofrenia, un tratamiento farmacológico. Tenemos medicamentos de primera generación que son convencionales o conocidos como típicos. Nosotros tenemos en el mercado la clorpromacina y el haloperidol, les dije.
En otros países hay todos los otros medicamentos. Y los antipsicóticos de segunda generación, tenemos al aripiprazol, tenemos en el mercado acá, tenemos la clozapina, tenemos la risperidona, tenemos la olanzapina, la quetiapina y la ciprasidona. El resto de medicamentos hay a nivel mundial. Pero es importante acompañar al trastorno esquizofreniforme también con psicoterapia de apoyo. ¿Y cuáles son los modelos que más vamos a utilizar en el trastorno esquizofreniforme? La psicoterapia individual. Es importante apoyar, hacer razonar a este paciente. La terapia cognitivo-conductual, enseñarle a que él tiene que aprender. Y la terapia de rehabilitación cognitiva para que vaya recordando las cosas que ha olvidado. Entonces, es importante nosotros trabajar con el pensamiento, con las emociones, para que el ser humano empiece a accionar normalmente. Tenemos el trastorno delirante. Es otro trastorno psicótico que se caracteriza por la presencia de una o más ideas delirantes sin que haya otra patología que la produzca. Estas ideas delirantes, ya sea de daño, de control, de persecución, ideas delirantes paranoides, deben persistir como mínimo un mes, como mínimo se deben presentar, y no deben ser la consecuencia directa de, puede ser el consumo de alguna sustancia o de alguna enfermedad médica. Tienen que ser puras estas ideas sin otra patología. Entonces, el trastorno delirante puede también dividirse en subtipos. El más frecuente es el tipo erotomaníaco. O sea, el tema central de este delirio es que otra persona está enamorada del paciente. Y obviamente la persona acerca de la cual uno cree que está enamorada o está enamorado de uno es de un estatus más alto. Por ejemplo, dicen que los conductores de televisión o un artista famoso o un trabajador superior como ser un gerente hace todo lo que dice es para llamar la atención de ella porque está enamorado de ella. Aunque también se pueden enamorar de completos desconocidos, siempre va a ser alguien más superior que la persona, ya sea hombre o mujer, que esté enamorado de uno. El tipo de grandeza. El tema central del delirio de grandeza es la convicción que tiene la persona de tener un talento o un conocimiento o que puede hacer descubrimientos importantes. Con menos frecuencia, el paciente suele presentar un delirio que mantenga una relación especial con una persona importante o de que él mismo es una persona importante. Entonces, siempre en el delirio de grandeza, en el tipo grandeza, la persona va a pensar que es alguien más importante él, que él puede tener más logros o que puede inventar más cosas. Tenemos el tipo celotípico, el trastorno delirante celotípico, donde el tema central del delirio es que la pareja de esta persona le es infiel. Y esta creencia es sin motivo justificado y se basa en ciertas miradas, en ciertas palabras que pueden ser incorrectas y que son, digamos, como pequeños indicios para pensar que la persona, que la pareja de la persona lo está engañando. Celotípico, llegando a conductas muy agresivas el paciente. El tipo persecutorio, el tema central del trastorno delirante persecutorio implica que la persona tiene la creencia de que están conspirando en su contra, de que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan, lo difaman, lo acosan, y todo esto hace que impida que él consiga sus objetivos a largo plazo. El tipo somático, la persona cree que
hay ciertas funciones o sensaciones corporales que están alteradas. A esto se llama delirios somáticos y que pueden aparecer en diferentes formas. Las más habituales son las creencias de que la persona puede desprender un olor repugnante, que está infectada de insectos en su piel o debajo de su piel, o que tiene, digamos, a un cementerio dentro de su cuerpo, digamos, y por eso el olor es así. Para nosotros hacer el diagnóstico de trastorno delirante, debemos tomar en cuenta que debe estar presente uno o más delirios que duren más de un mes, que normalmente no haya tenido anteriormente un diagnóstico de esquizofrenia o no haya presentado, digamos, los criterios A de la esquizofrenia. Entonces, en este tipo, las alucinaciones en el trastorno delirante no son tan importantes ni tampoco tienen la certeza de que existen o que estén relacionadas con el tema delirante. Entonces, estos delirios, digamos, van a hacer que el funcionamiento del ser humano esté alterado y obviamente su comportamiento también. Estos delirios se pueden presentar también acompañando a episodios maníacos o a episodios depresivos mayores, pero vamos a ver que el delirio tiene que mantenerse, digamos, en esta persona. También debemos ver que hay muchas personas, digamos, que tienen un afecto irritable o disfórico, que se enojan de nada, que habitualmente puede entenderse como una reacción a su creencia delirante. El enfado, o sea, que se enoje, el comportamiento violento, pueden aparecer, digamos, en los subtipos, en el trastorno delirante tipo persecutorio, celotípico o erotomaníaco. La persona puede presentar comportamientos querulantes, litigantes, etcétera, puede enviar cientos de cartas al gobierno, a la policía protestando y puede también tener dificultades legales, especialmente el tipo celotípico y erotomaníaco, digamos, en que va a terminar así. El trastorno delirante se debe hacer un diagnóstico diferencial con el trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos relacionados. También con el delirium, que es un trastorno neurocognitivo mayor, o con un trastorno psicótico debido a una afección médica o a un trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Muchas veces también el trastorno delirante se debe hacer un diagnóstico diferencial con la esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme, más que todo viendo los síntomas. No se olviden que la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme sí o sí deben presentar ideas delirantes, alucinaciones, trastorno del comportamiento, y el trastorno, el lenguaje incoherente, ¿no? También con algunos trastornos depresivos impolares y el trastorno esquizoafectivo que vamos a ver, digamos, posteriormente. El trastorno esquizoafectivo, el tratamiento sigue siendo lo mismo, no se vayan a olvidar, son antipsicóticos. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno de la salud mental que se caracteriza por tener o presentar síntomas tanto de la esquizofrenia como ser alucinaciones e ideas delirantes, como síntomas del trastorno del estado de ánimo, que pueden ser síntomas depresivos o síntomas de manía o hipomaníaco. Dentro del trastorno esquizoafectivo tenemos dos tipos: el trastorno esquizoafectivo tipo depresivo, cuando tiene síntomas depresivos, y el trastorno esquizoafectivo tipo bipolar, cuando tiene síntomas de manía o hipomanía. Y el curso de esta enfermedad es único en cada persona porque no podemos generalizar cómo van a responder. Los síntomas son igual. Tiene delirios, o sea, tiene esa creencia falsa y fija de que algo le están haciendo a pesar de que la evidencia dice lo contrario. Estos delirios se acompañan de alucinaciones, como escuchar voces o ver cosas que no existen, que los demás no ven. Va a tener dificultades para comunicarse, para hablar,
y por eso va a ser su conducta y su lenguaje incoherente. Va a tener una conducta extraña e inusual, digamos, diferente de lo que era, y muchas veces, como les dije, se puede acompañar de síntomas de depresión, con ese vacío, con esa tristeza, con ese sentimiento de inutilidad. O el otro extremo se puede presentar con síntomas hipomaníacos o maníacos, donde se ve un aumento de la energía y una necesidad, digamos, y una disminución de la necesidad de dormir durante varios días. Esto es lo que caracteriza, digamos, a esta persona. Todo esto va a generar, digamos, un deterioro, una disminución del desempeño, digamos, ocupacional, académico, social, laboral, etcétera, y también le va a generar problemas en el cuidado personal, incluido la higiene y la apariencia física. Se va a descuidar, digamos, de todo lo que era eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver toda esa parte. Debemos ver, digamos, en esta situación, en el esquizoafectivo, los factores de riesgo que puede tener esta persona. Y dentro de los factores de riesgo, nosotros vamos a ver el tener un pariente cercano, consanguíneo, o uno de los padres o uno de los hermanos que padezcan trastorno esquizoafectivo o que sea una esquizofrenia o trastorno bipolar, es un factor de riesgo para la familia. Que haya sido sometido a acontecimientos estresantes que pueden desencadenar los síntomas, o que tomen medicamentos que alteran la mente, lo cual también puede empeorar los síntomas cuando se presenta un trastorno de fondo. También las personas pueden presentar complicaciones. Una persona con trastorno esquizoafectivo tiene mayor riesgo de padecer las siguientes patologías. Tiene mayor riesgo de suicidio o intentos de suicidio o presentar pensamientos suicidas. Es una persona que tiende al aislamiento social, que va a tener conflictos familiares e interpersonales, que tiende al desempleo, que puede acompañarse sus síntomas con trastornos de ansiedad, con problemas de abuso de alcohol u otras sustancias y obviamente problemas de salud que van a ser significativos, y esto va a generar mayor pobreza y falta de hogar, o su hogar se va a ir al declive. El diagnóstico del trastorno esquizoafectivo, como hemos dicho, la persona tiene síntomas de psicóticos y también tiene síntomas del estado de ánimo. Además, digamos, de que esta persona debe tener síntomas y que estos síntomas deben durar por lo menos más de 2 semanas. El tratamiento también es una combinación de fármacos y psicoterapia y apoyo comunitario. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene, digamos, un trastorno esquizoafectivo con síntomas depresivos, se van a utilizar antipsicóticos de primera o segunda línea, o típicos atípicos, como ser, digamos, dentro de los típicos, la clorpromacina o el haloperidol, y dentro de los atípicos, risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona, etc. Y antidepresivos, debemos sí o sí dar para la depresión, utilizar fluoxetina, sertralina, paroxetina, etc. Pero si el esquizoafectivo es con síntomas de bipolaridad, utilizar, digamos, antipsicóticos es bien eficaz, pero también utilizar estabilizadores del estado de ánimo, como ser el carbonato de litio, el valpaquine o la carbamazepina. El trastorno psicótico debido a enfermedad médica. El trastorno psicótico debido a enfermedad médica es un trastorno que se debe a una enfermedad médica y se caracteriza por presentar alucinaciones, o sea, va a ver cosas, va a escuchar, ver, sentir cosas e ideas delirantes que son causados por otro trastorno físico. La psicosis se refiere en este trastorno psicótico debido a enfermedad médica a delirios, alucinaciones, alteraciones del pensamiento y el lenguaje desorganizado y el comportamiento motor extraño o inapropiado, que muchas veces puede llegar a la catatonía
que indican una pérdida de contacto con la realidad. Esto se caracteriza por presentar una alteración del estado de ánimo que se considera que es debida a efectos fisiológicos directos de la enfermedad médica que está padeciendo la persona. Este trastorno psicótico inducido por una enfermedad médica se clasifica con ideas delirantes. Entre los síntomas que más predominan, claramente están los delirios y los trastornos, digamos, psicóticos inducidos por enfermedad médica con alucinaciones. En este caso, las alucinaciones son los síntomas más evidentes. ¿Cuál es la causa? La causa puede ser diversa. Puede darse en caso de enfermedades neurológicas, en caso de enfermedades hepáticas o renales, o en las más clásicas enfermedades metabólicas o endocrinas. En estos casos vamos a ver que las funciones cerebrales del paciente se ven comprometidas y eso hace que se altere, digamos, la función y hace que aparezca la psicosis. Tenemos muy claro que las personas que dializan tienen tendencia a presentar episodios psicóticos tipo trastorno delirante, digamos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que vamos a ver en este tipo de pacientes? Las alucinaciones. Hemos dicho siempre en los trastornos psicóticos, las alucinaciones tienen que ser auditivas. De inicio siempre son auditivas y generalmente son voces, primero como ruidos, como monosílabos y luego como órdenes o comentarios. Pero también en ocasiones pueden ser, digamos, las alucinaciones olfativas, táctiles o visuales. También deben haber delirios o ideas delirantes. Se trata de ideas erróneas del paciente que tiene fuertemente arraigadas a pesar de que él mismo se da cuenta de que son descabelladas. Se caracteriza porque no pueden ser desestructuradas ni desmontadas, aunque uno aporte y diga que eso, aporten pruebas de que lo que está sintiendo no es real. Para la persona es real eso. Y además de que este trastorno debe causar malestar clínicamente significativo y debe provocar un deterioro en las actividades del ámbito social, laboral, familiar, que son muy importantes, digamos, para el individuo, o sea, que le va a perjudicar en su relacionamiento social. El trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico breve es otra alteración de otro trastorno psicótico, donde el paciente va a presentar delirios, alucinaciones, pero lo que más caracteriza son el discurso desorganizado. Va a haber una disgregación y una incoherencia en el lenguaje del paciente. El comportamiento va a ser bien desorganizado o catatónico y obviamente nosotros debemos tener la certeza de que el síntoma no es una respuesta del culturalmente, porque muchas veces han habido trastornos psicóticos culturales. Nuestra gente cuando migra al exterior, muchas veces por el lenguaje, por la falta de comunicación, todo hace este tipo de trastornos. La duración del trastorno psicótico breve es al menos de un día, pero menos de un mes. Se presentan tan repentinamente sin previo aviso y la resolución de este caso también puede ser muchas veces rápido, digamos, hasta sin tratamiento. ¿A qué se debe el trastorno psicótico breve? No se olviden que el trastorno psicótico breve se da en la población sana. Es considerada infrecuente y se da más en mujeres. También tenemos que tomar en cuenta que se puede dar por ciertos factores de riesgo, como ser, digamos, los problemas de personalidad y tener antecedentes familiares. Debemos tomar en cuenta que también hay factores ambientales, como ser el bajo nivel económico, el bajo nivel social, el riesgo de exclusión social, que puede, o digamos, iniciar la vida adulta, pueden ser situaciones que generen, digamos, la presencia de esta psicosis breve.
¿Cuántos tipos de trastorno psicótico breve tenemos? Aquellos que son, digamos, reactivos a factores estresantes, aquellos que son sin factores estresantes y aquellos que son ocasionados en el postparto. El trastorno psicótico breve con factores estresantes se va a producir siempre tras la reacción a un trauma o a un evento estresante para el individuo. Siempre debe haber algo que haya incentivado. Y aquel que no tiene factores estresantes, se desconoce el origen de este trastorno y esta modalidad de trastorno psicótico sin factor estresante es la más frecuente y obviamente no podemos atribuirle a ningún suceso externo de que lo desencadene. Y aquel trastorno psicótico ocasionado en el posparto es aquel que se desencadena después de un parto como consecuencia del trabajo del parto y se va a dar durante las primeras 4 semanas del parto. No puede ser después, o sea, el primer mes tiene que presentar. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno psicótico? Al tener este trastorno una duración muy reducida, en muchos casos no llega a hacerse el tratamiento porque puede durar más de un día, pero menos de un mes. Sin embargo, estos indicios sugieren que estos pacientes pueden padecer otros desórdenes más adelante, como ser trastornos psicóticos o trastornos del estado de ánimo. Por este motivo, muchas veces no existe un tratamiento como tal para tratar este trastorno. Y obviamente se van a emplear diferentes técnicas como ser la prevención a posteriores caídas del paciente. Si los síntomas duran más de un día y el paciente está psicótico, se utilizará pues los antipsicóticos, ¿no ve? Y la respuesta de estos pacientes al tratamiento es mucho más rápida, o sea que salen adelante más rápidamente. El trastorno psicótico inducido por sustancias, normalmente tenemos que la principal característica de este trastorno es la presencia de alucinaciones o ideas delirantes que se consideran como efectos fisiológicos de la sustancia que se ha consumido. En este cuadro no se incluyen las alucinaciones cuando el sujeto es consciente de que son provocadas por una sustancia y la alteración no se explica mejor por la presencia de algún otro trastorno psicótico no inducido por sustancia. No se establece el diagnóstico si los síntomas solo aparecen en el transcurso de un delirio. ¿Qué sustancias pueden provocar, digamos, estos trastornos? El alcohol, los sedantes, los opiáceos, la cocaína, las anfetaminas, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, el PCP, la nicotina, la cafeína. La nicotina y cafeína en menos intensidad, pero ven los otros qué rápido y qué proporción pueden provocar estos trastornos. El trastorno psicótico compartido. El trastorno psicótico compartido, perdón. El trastorno psicótico compartido, un segundito, por favor. El trastorno psicótico compartido es uno de los desórdenes más frecuentes que vamos a ver, incluso en la anterioridad se dudó de la existencia como tal. El trastorno psicótico compartido es una enfermedad. Consiste en que esta psicosis es transmitida de un individuo a otro, donde los dos van a compartir el mismo cuadro sintomático. También este trastorno psicótico compartido era conocido como folia à deux o locura de dos. Sin embargo, este trastorno no está limitado solo a 2 personas. De hecho, pueden ser más personas que compartan este mismo trastorno psicótico e incluso puede llegar a un grupo más amplio de personas. Cuando se trata de un grupo grande, se denomina histeria colectiva en vez de trastorno psicótico compartido. La verdadera característica de este trastorno no es que una persona genere a otra el trastorno psicótico, sino que más allá de eso, le transmite a esta exactamente el mismo trastorno psicótico que tiene, compartiendo los mismos delirios y alucinaciones.
En definitiva, se trataría como un contagio de ese mismo desorden, pero en otra persona. Entonces, generalmente estos pacientes con este trastorno tienen una relación bien estrecha entre los dos, además de que pueden también padecer, digamos, aislamiento social. Por este motivo, es habitual encontrar el trastorno psicótico compartidos entre hermanos, matrimonio, padres e hijos o amigos muy íntimos. Además que también puede influir la presencia de algún otro factor externo como ser vivir en una situación estresante. Algunos psicólogos dicen que las diferencias entre los individuos, ya sea primario y secundario, más allá de la dominancia. Así que creen que los pacientes primarios suelen ser de mayor edad, más inteligentes y con mayor autoestima, en contrapartida de los pacientes secundarios, que serían jóvenes, con menos información y con problemas de autoestima que pueden ser sumisos y sugestionables. Este trastorno suele tener siempre una persona dominante o primaria, y la otra sí o sí tiene que ser secundaria sumisa. Así la persona dominante va a generar un delirio o una psicosis que va a imponer posteriormente al secundario. Generalmente el primario suele estar crónicamente enfermo, con desórdenes o con patologías como esquizofrenia, como trastornos del estado de ánimo, trastorno delirante, etc. Y esta persona, desde su posición dominante, va a imponer, digamos, su delirio hacia la persona secundaria. Estudios últimos sugieren que es más frecuente que los individuos primarios son mujeres, pero que los individuos secundarios pueden ser hombres o mujeres por igual. Sin embargo, no se ha contrastado, digamos, como trastorno, digamos, hasta el momento. Los síntomas que van a presentar son característicos: presencia de una idea o una creencia fuertemente asentada, digamos, con fuerte convicción. El paciente guarda secretos si le preguntan sobre su delirio o sospecha de quien lo preguntan. Esta idea está presente en la vida del individuo hasta que la condiciona de una manera muy severa. El delirio del paciente ocupa una gran parte del tiempo. El delirio es la parte central de la vida del paciente. Prácticamente todo lo que sucede es en relación al delirio. La idea o el delirio del paciente es extravagante, es poco probable. También puede haber una falta de humor o una hipersensibilidad del paciente en todo lo referente a su delirio. Las reacciones pueden ser irritables o agresivas del paciente cuando se cuestiona si el delirio es real, y el delirio puede terminar por desarrollar actitud y comportamiento extravagante en el individuo. Los síntomas de este desorden son similares a los del trastorno delirante, y generalmente estas personas suelen desempeñarse bien en la vida diaria, no es incapacitante, digamos. Sin embargo, pueden desarrollar actitudes que pueden ser sintomáticas de padecer este desorden. Antes se conocía como folie communiquée o locura comunicada. Aquí el paciente primario contagia al secundario tras un periodo de resistencia, digamos. La folie induite o locura inducida, esta modalidad es la más discutida al tratarse de una variación de la folie simultánea. La folie imposée o locura impuesta es la más clásica de este trastorno. En ella el paciente transmite sus delirios a una persona sana, y la folie simultánea o locura simultánea es la segunda forma más frecuente, y en ella aparecen simultáneamente la misma psicosis en dos individuos. En este caso se cree que ambas personas padecen previamente un trastorno psicótico, pero el paciente dominante transfiere los delirios a la otra persona. El tratamiento, una de las primeras medidas que se debe adoptar es la separación de ambos pacientes. Generalmente el paciente secundario suele abandonar los delirios una vez que se aleja de la influencia del paciente primario. En este caso, digamos, el tratamiento debe ser diferente por lo general. El abordaje
es similar al que se utiliza en los casos de trastorno delirante. El tratamiento farmacológico y psicoterapia debe ser combinado. Muchas veces vamos a toparnos con pacientes que están firmemente convencidos de sus delirios y que se niegan a recibir ayuda. Respecto a la medicación, es habitual el uso de antipsicóticos para la psicosis y antidepresivos para los síntomas depresivos, aunque tan solo controlan los medicamentos temporalmente los delirios, y es importante que en la psicoterapia el enfoque sea más efectivo, o sea, debe hacerse una intervención cognitiva conductual. Esto para poner, digamos, un fin, digamos, al control de los síntomas, sino también para evitar las recaídas. Eso sería en cuanto a trastornos psicóticos u otros trastornos psicóticos, así de simple, que también se los voy a pasar ahora. ¿Sí? ¿Estamos bien? Está bien, Lisa. Yo ahorita me voy a la facultad. Tengo consejo facultativo a las 3. Como tenemos tiempito para llegar, entonces yo me voy. Por eso me he adelantado. Pero volviendo, les voy a mandar las diapositivas. ¿Está bien? No se olviden que este grupo tiene examen el 25, ¿verdad? Chicos. Sí, doctor. Me van a la noche también les voy a mandar parte del libro, digamos, de donde van a leer. Ustedes les doy el libro y ustedes de ahí van a buscar lo que van a leer, la parte teórica. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, doctor. Muy bien. Nos vemos a la noche. Está bien, doctor. ¿Ya? Bueno, nos vemos en la noche. Hasta luego. Hasta luego, doctor. En la noche, dice. Les voy a mandar en la noche las diapositivas y el libro.